Muy buenas tardes, mi nombre es Yanira Jiménez Peguero, soy estudiante de Psicología, mención escolar. Voy a estar exponiendo acerca de la Revolución Haitiana, puesto que éramos 5 chicas que íbamos a exponer en este vídeo. Pues entonces la primera no pudo y por ende yo voy a exponer su tema. También me tocó, ustedes me verán al final, puesto que me tocó 2 temas. Así que empecemos con la Revolución Haitiana. Pues los primeros movimientos de la Revolución Francesa en el año del 1789, por ahí, pues provocaron enormes agitaciones en Haití en ese entonces. Pues la oligarquía blanca de la colonia, conocida como los grandes blancos, se lanzó a formar asambleas coloniales y a reclamar el derecho de enviar representantes a las asambleas nacionales que iban a reunirse en París. Pues la oligarquía mulata, llamada los afrancis, pedía que se les reconociera el hecho a participar de las asambleas coloniales. Los grandes blancos se negaban a aceptar que los afrancis tuvieran que votaran siquiera para elegir candidatos de esas asambleas coloniales, puesto que de manera que la Revolución Francesa colocó una frente a otro a los dos bandos de la oligarquía, pues esclavista de Saint-Domingue, Haití. Los mulatos y negros libres que no pertenecían a la oligarquía mulata, pues apoyaban a los afrancis en ese entonces. Pero los franceses de la colonia, que no formaban parte de la oligarquía mulata, llamados pequeños blancos, se oponían a la oligarquía mulata de los esclavos. Los esclavos se mantenían al margen de esas luchas, y no por su voluntad propia, sino que ninguno de los dos bandos de la oligarquía y sus respectivos representantes pues no lo tomaban en cuenta. Haití pues estaba al comienzo de la Revolución Francesa en el mayor esplendor económico de toda su historia realmente, y eso significaba pues buenas ventas de reses, caballos, mulos, tabacos y de maderas también. De la parte española, de todos modos, en el caso de que este comercio era el más importante para nosotros. Entonces, el cual quedó desorganizado cuando se produjo el levantamiento de los esclavos y comenzó la terrible evolución haitiana. En la primera etapa del 1789 a 1791, la lucha de Haití se limitó a los esfuerzos de la oligarquía esclavista, blanca, para tomar posiciones dentro de los organismos de poder que se estableció en Francia a los esfuerzos de la oligarquía esclavista. Entonces, para ser reconocidos
como sus iguales por los oligarcas blancos, a la lucha de los mulatos y los negros libres contra la oligarquía blanca, a la lucha de los llamados pequeños blancos, que al fin se enfrentaron contra los dos bandos de la oligarquía de la segunda etapa de 1791 a 1802. Fue la sublevación de los esclavos, el reconocimiento de su libertad por parte de los representantes del gobierno francés, la guerra civil entre las fuerzas de Freud, creo que se pronuncia, y la de la Toussaint, pues y el asesinato también de Toussaint, pues a la jefatura de la revolución de la isla. La tercera etapa del 1801 a finales del 1803, pues fue la de la reacción francesa, cuando Toussaint y sus regímenes, la liquidación de Toussaint, la sublevación de sus tenientes encabezados por Dessalines, de Cristóbal, de Pétion, y la aniquilación de Francia sobre Haití. El proceso duró en total 14 años y al llegar al final de la fabulosa riqueza de las antiguas colonias de Francia, pues había desaparecido de manera prácticamente total. Entonces, la revolución haitiana, tanto en su aspecto militar como en su aspecto de producto inmediato de la Revolución Francesa, fue influyendo sobre Santo Domingo una escalonada. Al principio pues solo era económicamente, debido a la desorganización de la economía haitiana, puesto que después en el orden militar, a producirse en el 1793 la guerra de Francia y España, luego políticamente cuando nuestro país fue legalmente incorporado a Francia mediante el Tratado de Basilea, que ya todo el mundo sabe cuál fue el Tratado de Basilea, el cual fue ocupado por Toussaint a nombre de Francia en enero del 1801. A partir de la llegada de la expansión, Francia al nombre de Leclerc fue y llegó a Samaná. Pues entonces esto se acentuaría a causa de los acontecimientos que se desataron en Haití. El episodio de la Revolución Haitiana fue el último cuando las plantaciones agrícolas de Haití, pues los ingenios de azúcar, los alambiques, el aguardiente y ron, las fabricaciones de índigo y las lujosas casas de los amos de esos espléndidos dominios quedaron totalmente destruidos, hasta los cimientos, pues las raíces y todo. En la hora de en la ira de la sucesión por conquistar la libertad de Haití, pues los esclavos de Haití no dejaron en pie nada que pudieran recordarle sus años de esclavitud, sus años de sumisión de los blancos y mulatos ricos. Esa guerra no llegó al territorio dominicano, pues Dessalines en ese entonces y sus tenientes no tenían la misma visión de Toussaint, pues si hubiera vivido Toussaint, hubiera dispuesto la expansión de las operaciones de la parte este, pues que era también territorio francés, en donde habían fuerzas francesas todavía. Pero a pesar de la ocupación del 1801, los jefes de la guerra del 1803
no alcanzaron a comprender el alcance de la doctrina de Toussaint, para quienes la isla era indivisible para Toussaint. Pues así de Salinas y sus tenientes declararon el 1 de enero de 1804 el establecimiento de la República de Haití. Saludos, mi nombre es Marilene Neote. Les estaré tratando sobre el tema de las emigraciones. Las vicisitudes de nuestros pueblos a lo largo de su historia produjeron siempre reacciones diferentes cuando nuestra población se calculaba en unas 125.000 almas. La verdad que el término masa tiene una significación sociológica, la cual se refiere a la gente de montón, es decir, la que no tiene más amparos que sus brazos para trabajar, si encuentra dónde hacerlo, ya que esta masa de gente al principio estaba compuesta por indios obligados a buscar oros en los ríos y a sembrar grandes conucos para las necesidades de los conquistadores. Además, ellos nunca pensaron abandonar el país cuando se le presentaron malas épocas. Tenían que correr la suerte de la tierra, como pasar hambres y enfermedades en tiempo de epidemia. Además, por ende, en realidad, esa masa de gente fue lo que formó lo que ahora somos las raíces de la nacionalidad dominicana. Las emigraciones del siglo XVII debieron necesariamente resultar en un aumento relativo de la proporción negra en el proceso del mestizaje, lo que traduciría al final de lo que podríamos calificar como la causa de la democracia racial dominicana y del hecho de que los niños de familias blancas fueran criados por mujeres esclavas. Fue de ahí que surgió el lenguaje típico del Cibao. Además, la manera diferente de lo actual entre los emigrados del siglo XVI hasta el siglo XIX tiene una causa de origen económico, por lo cual el país vivía un estado de miserias y ellos temían perder sus bienes, ya que ellos habían aprendido a querer sus propiedades como a sus propias vidas. Tras la ola de miedo que se vivía en la parte del Cibao, donde algunos vecinos abandonaron sus hogares y se dirigieron a Santo Domingo y otras poblaciones que creyeron más seguras. También tras la huida, sus propiedades fueron robadas y saqueadas. Y tras ese proceso de apego de los propietarios hacia sus propiedades, es lo que llevó a Toussaint a decir que no tocaría los bienes de nadie y a tomar el fraccionamiento de las grandes propiedades. También en ese mismo orden fue ese mismo conocimiento el que llevó a Ferrán a promulgar el decreto del 22 de enero de 1804, en que todas las propiedades de los habitantes de la parte antes mencionada española, que se habían enmarcado sin pasaporte, bien sea antes o bien sea después del bloqueo de esa ciudad. De modo se considera que los que quedaron después de 1995, cuando el país pasó a manos de Francia, lo hicieron tal vez pensando que los franceses podían hacer en la parte del este lo mismo que hacían en la parte oeste. Esto es poner la tierra a producir riqueza, como lo que producía en Saint-Domingue. Pero tras la batalla de Trafalgar, nuestro país era un territorio francés, quedó también aislado del mundo y la vida económica se fue paralizando, a tal punto que la idea de volver a ser españoles debió convertirse en una obsesión de los ateros, de los productores de tabaco, los comerciantes y los portadores de madera.
Ya esto es a lo que se le conoce como el movimiento conocido de la historia con el nombre de la Reconquista. Y tras la llegada de la Reconquista se produjo la entrada de los emigrados. Muchas gracias. Muy bien, mi nombre es Caroline James y yo pertenezco al grupo número 4. Y en esta oportunidad yo les voy a estar hablando sobre el gobierno de los ateros y la sociedad de los cosecheros de tabaco. Comienzo diciendo que los cambios que se produjeron en el país a lo largo de 20 años, entre paréntesis, desde 1789 hasta el 1809, fueron impresionantes, sin embargo, superficiales. ¿Qué quiere decir que fueron superficiales? Bueno, fueron superficiales porque afectaron la apariencia de la organización dominicana, mas no afectaron sus raíces. En el año 1789, a puntico de cumplir 3 siglos del descubrimiento, Santo Domingo estaba en su máximo apogeo de desarrollo económico, pero por debajo de otros territorios del Caribe como lo fueron Cuba, Haití y Venezuela. Sin embargo, no se puede dejar de admitir que fueron uno de los mejores años. También cabe resaltar que ese desarrollo fue en una de las minorías, no en la totalidad del país. Ahora bien, a pesar de ese desarrollo, no significa que el país estuvo organizado socialmente hablando. Entonces aquí se viene cumpliendo lo mismo que se cumplió en el año 1606, cuando los fundamentos de la organización estaban en los atos. Es decir, que los ateros eran lo que se veían como un centro de autoridad social. Y para nadie es un misterio que en un grupo de personas, de humanos, o sea, lo mismo, la autoridad social viene siendo más fuerte que la autoridad de cualquier tipo político, digámoslo así. En otras palabras, podría explicarlo de esta forma. Cuando los intereses del Estado y los intereses de la sociedad están totalmente divorciados, o sea, hay divergencias. Lo que busca el Estado, lo que busca la sociedad, entonces es agarrar y imponérsela al Estado de manera revolucionaria o haciendo un movimiento, creando un movimiento que quizás el procedimiento es lento, pero no significa que no sea eficaz. Y hay muchos ejemplos, muchos ejemplos. Incluso tenemos un ejemplo, lo voy a tomar como referencia reciente, de hace poco, no hace mucho, hace como un año creo. Eso fue cuando tuvieron las votaciones del presidente, etcétera, etcétera, que se estaba rumorando fraude. Entonces ahí el pueblo como que abrió los ojos y se quiso imponerse al Estado para que se resolviera ese problema que había, de fraude, de rumores, de que esto, de que aquello. Entonces eso fue lo que sucedió ahí. La sociedad se le impuso al Estado. Muy bien, aquí ahora les voy a hablar sobre la diferencia de la economía del tabaco y de la diferencia de la economía del hato, que digamos lo que hay mucha diferencia y algo que los puede como relacionar es que ellos los dos necesitaban de la tierra. Ahora, hay algunos puntitos en cuanto a eso de la tierra que lo diferenciaba porque digamos que los cosecheros de tabaco necesitaban algo específico. No era que ellos encontraban una tierra y ya, esa es la que vamos a utilizar, no. Había que chequearlo, o sea, esa tierra tenía que cumplir con la exigencia del cultivo, que podía ser cuidada, por eso no tenían como ese territorio como tan extenso como lo tenían los ateros. Y aparte, los ateros trabajaban no solamente con el cultivo, sino también con el ganado. Otra diferencia es el conocimiento. Los esclavos o los peones del hato no tenían que tener como mucho conocimiento, sino habilidad de ellos poder caminar mucho y también de andar a caballo.
y de poder, digamos que, dirigir una manada de vacas y saber reconocer cuando los perros encontraran algo. Sin embargo, los cosecheros de tabaco sí tenían que saber mucho, tenían que saber sobre semilla, tenían que saber sobre curar las hojas cuando necesitaban cuidado. Y que cualquier persona que lo viera de afuera, el trabajo que hacían los cosecheros de tabaco, o sea, diría como que, ok, eso es algo sencillo, pero no era algo sencillo. Ya cuando ya tú tienes tener conocimiento, tú veías como, wow, es más complicado de lo que se ve. Y por último, en cuanto al ámbito social, muy interesante. A pesar de que los trabajadores del hato, tanto esclavos como peones, eh, ya, ok, ellos tienen que tener sus relaciones, pero a diferencia de los cosecheros de tabaco, perdón, esas personas tenían que tener un nivel social un poquito más elevado. Por eso, perdón, los cosecheros de tabaco del Cibao eran considerados como miembros de la pequeña burguesía, o sea, eran considerados dentro de esa categoría porque su nivel social estaba en el top, mucho, muy, muy, muy por encima de los ateros. Hasta aquí mi exposición, espero que... Buenas noches, mi nombre es Arlenis Medrano, estudiante de psicología. Me tocó el tema causa de la invasión haitiana en 1822. Antes de hablar de la causa de la invasión haitiana de 1822, cabe destacar que este fue un periodo que duró 22 años, en el cual Haití gobernaba la parte oriental de la isla, llamándole así Estado de Haití español. Entre las principales causas que permitieron que Haití ocupara por tercera vez la parte oriental de la isla española se encuentra la tesis de indivisibilidad de la isla proclamada por Toussaint Louverture. Esta estuvo basada en dos artículos, artículo 40 y artículo 41. El desinterés de las autoridades españolas por su colonia debido a la guerra que libraban en Estados Unidos. Por esta parte, España no tenía interés en esta colonia ultramar, ya que estaban librando una guerra con Europa, y asimismo se mantuvo la isla completamente desatendida por la madre patria desde el año 1809 hasta el 1822, el periodo al cual se le conoció como la España boba. Otra de las causas fue el descontento de la población esclava y mulata que vivieron una nueva acta de constitución en el año 1821, prolongada por José Núñez de Cáceres. Esta invasión no contó con la resistencia militar de alguno, debido a que el ejército haitiano y al hecho de que Núñez Cáceres no contaba con el apoyo de los blancos propietarios que eran pro españoles, ni con la descontenta población esclava y mulata que vivieron la nueva constitución y vieron que no establecía la abolición de la esclavitud. Otra de la ocupación, de las principales ocupaciones que podemos mencionar, es la conspiración de los grupos pro-haitianos que prolongaban por la unión de la isla, mayormente de los blancos propietarios que eran pros españoles. Y otra es el apoyo que recibió Boyer de los productores de tabacos y de comercio, del Cibao para llevar a cabo el propósito de la unificación de la isla. Para llevar a cabo el propósito de la unificación de la isla. Cabe mencionar que Boyer logró un apoyo de parte de los productores de tabacos y de los comerciantes del Cibao. En realidad, Boyer fue recibido con todos los honores de un presidente hasta le entregaron la llave de la ciudad. Más adelante se crea un grupo llamado La Trinitaria, un grupo secreto llamado La Trinitaria,
para organizar un grupo y crear una isla soberana e independiente que se le llamaría la República Dominicana. Más adelante mi compañera estará hablando sobre este tema. Es cuanto. Exponiendo acerca de la pequeña burguesía, pertenezco al grupo número 4. Soy la última en exponer. Me tocó el tema de la pequeña burguesía en la República Dominicana. Ya hemos dicho anteriormente que la invasión haitiana en 1822 se produjo en medio de un vacío social en el momento en que los ateros fracasaron en el gobierno del país y cuando todavía no había ningún grupo que pudiera sustituir a los ateros como dictadores de la sociedad nacional. La masa del pueblo no tenía conciencia de su propio valer en ese entonces. ¿Cómo evolucionó el pueblo dominicano en términos de composición social a partir del 1822? Pues, al cabo de algunos años, en la llamada Banda del Sur, acabó formándose una pequeña burguesía de comerciantes profesionales, dueños de cortes de madera. Esta burguesía se sumó a los comerciantes de cultivadores de tabaco y las de los comerciantes del Cibao. Acabó tomando en 1838 la dirección de la vida política nacional para que lucharan por su independencia. Los líderes de ese entonces, de esa pequeña burguesía, eran jóvenes en ese entonces, como Duarte. Duarte tenía solo 25 años cuando formó la Trinidad. En esa época, los 25 años de un hombre tenía el aplomo que correspondería a 40 años en estos tiempos, en esta época. O sea, tenía juicio. Entonces, la mayoría de esos líderes habían nacido en los días de la España boba. Los dominicanos le llamamos pequeña burguesía porque estaba compuesta por pequeños propietarios campesinos y por pequeños comerciantes. Sus primeras manifestaciones políticas aparecen en frente de sectores sociales que apoyó el movimiento de la Reconquista. Esta pequeña burguesía quedó reforzada en cantidad con el paso de los antiguos esclavos a dueños de parcelas agrícolas medianas y pequeñas. Entonces, los que a su vez iban a provocar el aumento numérico de los pequeños comerciantes. Boyer respaldó a los ateros cuando decidió mantener la mano de obra prácticamente por salarios bajos para mantener a los grandes propietarios, pero no pudo impedir que se formara un campesinado libre a base de los antiguos esclavos que no quedaron sometidos a su código rural. Boyer pasó al Estado todas las tierras de los dominicanos que se habían ausentado, repartió muchas de estas tierras para labor y en donación a los antiguos siervos y siervas. Sobre estas tierras repartidas por Boyer, en pocos años se produjo una estación comercial con el fortalecimiento de los comerciantes, y fue de estos comerciantes de donde salió la pequeña burguesía urbana que tuvo como líderes a los jóvenes fundadores de la Trinitaria. Como la exportación era pequeña, las importaciones tenían que limitarse a lo que se podía comprar con el dinero que daban de las exportaciones, pero como el sector de la población que consumía los artículos importados era pequeña, pues había una estabilidad económica. En el mes de julio se organizó la primera reunión trinitaria en el 1838, mientras que toda la isla había entrado en estado de agitación y conspiración.
Cuando la pequeña burguesía dominicana tomó conciencia de su naciente autoridad política y social, en muchos casos aliados haitianos de la pequeña burguesía que vivían en el país, en otros casos aliados de figuras tradicionales sociales, de la sociedad atera, jóvenes líderes de la pequeña burguesía dominicana, surgieron algunos puntos y participaron en juntas políticas, en juntas de gobierno de otros políticos. Esto le dio confianza en sí mismo. Esto le dio conciencia de su valía y con esa confianza siguieron luchando para lograr la separación de Haití en el hecho que se produjo el 27 de febrero de 1844. Pues bueno, hasta aquí le doy mi exposición para no hacerla muy extensa. Espero que le haya gustado. Somos el grupo número 4. Así que bendiciones y pasen feliz resto del día. Gracias.